Una de las características más sorprendentes de la mecánica cuántica es que a escala subatómica, partículas como el electrón pueden estar simultáneamente en más de un estado. Solamente cuando se realiza una medición mediante un observador, las partículas adoptan un estado definido, lo que se conoce como colapso de la función de onda. Mientras no haya una interacción con un observador, las partículas continúan en una superposición de estados. Ahora bien, en el principio del universo, justo en el instante posterior al Big Bang, el universo entero tenía el tamaño de un átomo. Y como consecuencia de eso, se regía por las leyes de la mecánica cuántica. Sin embargo, hoy vemos un universo definido. Es como si la función de onda de aquel universo primitivo hubiera colapsado para dar lugar al universo que observamos hoy. Pero entonces cabe preguntarse, ¿quién fue el observador que realizó esa medición e hizo colapsar la función de onda de ese universo primitivo? ¿Habrá sido alguien llamado Dios? Le hice esta pregunta a uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial, que además es creyente. Me refiero al mismísimo Juan Martín Maldacena. Pasen y escuchen porque su respuesta y la charla que sigue es sencillamente genial. Pampacom. La mejor conexión es con vos. Bueno, primero hablemos del tema del colapso de la función de onda. Bueno, es algo que se discute bastante de dónde, si uno realmente tiene que hablar de colapso, ¿no? La manera en que me gusta describir esto es que supongamos que uno tiene un átomo, ¿no? Un átomo es algo muy pequeño, que los aspectos cuánticos son importantes. Pero si uno tiene muchos átomos, si uno tiene, no sé, una pelota, digamos, una pelota de fútbol, la pelota del fútbol en principio tiene fluctuaciones cuánticas de su posición, pero tiene tantos átomos que las fluctuaciones cuánticas son muy pequeñas para cualquier efecto, no sé, clásico de la pelota. Messi no se preocupa de las fluctuaciones cuánticas de la posición de la pelota, ¿sí? No tiene por qué preocuparse. Bueno. Entonces, de la misma manera, lo que ocurre con estas fluctuaciones primordiales es que primero involucran una fluctuación de una determinada longitud de onda, involucra una región pequeña del universo. Es parecido a un átomo pequeño. Pero al expandirse el universo, involucra una región muy grande del universo, es como si fuera una pelota grande. Mucho más que una pelota grande, es una galaxia, etc. Algo tan grande, en principio también hay pequeñas fluctuaciones cuánticas, pero esas fluctuaciones cuánticas se hacen muy, muy pequeñas, comparado con la fluctuación de densidad de la cual estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, aún sin ningún observador, estas fluctuaciones se transforman en cosas clásicas, ¿no? Y uno puede pensarlas de manera completamente clásica. Entonces, uno podría decir que el universo, aun cuando nadie lo mida, tendría una función de onda, una matriz de densidad, que es una superposición de todas las posibilidades para estas fluctuaciones. O sea, aun si no estuviéramos, creemos que habría galaxias. No podemos decir dónde está la galaxia, en qué lugar va a estar la galaxia. O sea, es una distribución estadística. No nos permite predecir dónde va a haber cada galaxia. Lo único que nos permite predecir es cuál es la distribución, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que comparamos con las mediciones. No comparamos las posiciones exactas, sino la distribución probabilística. Bueno, y a nivel atómico actual, olvidemos, ¿no?, que es el universo a nivel del tamaño de un átomo. Para que colapse la función de onda, ¿es necesario o no es necesario el observador? Normalmente, digamos. Bueno, cuando hacemos una observación cuántica, la manera, digamos, usual, más estándar de pensar en la mecánica cuántica requiere un observador que nos dice que, bueno, tenemos el sistema cuántico, después hacemos una medición que va a tener un resultado definitivo, pero probabilístico. Y ahí necesita el observador.
Y la verdad que yo creo que todas las formulaciones de la mecánica cuántica necesitan un observador de algún tipo. Acá ya estamos discutiendo la mecánica cuántica, ¿no? Ujú. Hay una interpretación que se llama la de Everett, en donde la idea es que cuando uno hace una medición se crea un entrelazamiento cuántico entre lo observado y la mente del observador. Pero bueno, termina el observador siendo reemplazado por la mente del observador y en ciertos sentidos continúa habiendo un observador. Claro, Pero bueno, enfatiza un poco más el tema de la mente del observador. claro. Eso es lo que la gente normalmente dice acerca de esto, ¿no? Pero es interesante en una teoría completa. O sea, un aspecto extraño de la mecánica cuántica es que requiere algún tipo de observador, digamos, o algún tipo de... Y cuando uno piensa en una teoría que describa también al observador mismo, está poco claro exactamente cuál va a ser el carácter de esa teoría. Claro. Um, Pero me llama la atención que la mecánica cuántica dependa de un observador, uh-huh. pero el universo entero del tamaño de un átomo, por lo que entendí, no depende de algún observador. Bueno, lo que ocurre es que nosotros nos podemos pensar como los observadores del universo primordial, del universo antiguo, digamos. Entonces, estamos como observando la probabilidad o la función de onda del universo temprano, de ese universo inflacionario. Excelente observación. Bueno, sí. Así es como se puede pensar. Entonces, somos nosotros los observadores que estamos observando eso y estamos usando las leyes usuales de la mecánica cuántica. O sea, para este problema no necesitamos entender la pregunta de cuál es la teoría completa, simplemente usamos la mecánica cuántica solo para describir el universo primordial, el periodo inflacionario. Claro. Y nos describimos a nosotros mismos como observadores y todo de acuerdo a la física clásica, a efectos de este tipo de mediciones, ¿no? Eso lleva inevitablemente a pensar en multiversos, básicamente en decir, bueno, nosotros somos los observadores de este, pero puede pasar que por las probabilidades haya pasado como el famosísimo cuento de Borges, el jardín de senderos que se bifurcan, que haya habido otros donde haya otra humanidad diferente, observadora de otro universo. Bueno, eso es un poco la interpretación de la mecánica cuántica, que la pregunta es si o de probabilidades es si todas las distintas posibilidades existen o solo existen la observada. O sea, las otras posibilidades que no observaste no necesariamente existen. Claro. No tenemos manera, no hay ningún experimento que podamos saber para saber si es verdad. Este es un tema incluso en la probabilidad clásica, ¿no? Vos cuando tirás un dado y sacás un cierto número, podés pensar que hay otras personas que observaron los otros números. Pero también lo más práctico es pensar que, bueno, salió un cierto número y eso es lo único que existe. Interesantísimo. Bueno, sí, porque eso es, bueno, meterse de lleno en las limitaciones de la ciencia. Pero obviamente cuando uno piensa en que el universo tiene el tamaño de un átomo y tuvo que haber un observador, lo primero que sale en todas las charlas es que hay un ser que se llama Dios, que es observador, ¿no? Sí, o sea, yo creo que pensar que Dios va a resolver los problemas que no podemos resolver de la ciencia no necesariamente o sea, no creo que Dios sea necesario para resolver este problema de la medición, ¿no? Claro. O sea, deberíamos pensar a Dios como algo que crea todo el universo, que de alguna manera existe fuera del universo, o que el universo existe, no sé, en la mente de Dios, exacta. O sea, uno podría pensar en todas esas cosas. Todas esas cosas me parecen más razonables, digamos, que pensar que Dios va a intervenir en el universo como si fuera... ¿no? O sea, Está muy bien pensado, nunca se me ha ocurrido pensarlo de esa manera. Pero bueno, voy a ir de lleno. Nuevamente te comento que esto no tengo historia de quitarlo de la entrevista. Si vos luego me pedís, no tengo problema. Pero sí me interesaría conocer justamente tu postura respecto a la parte religiosa. Porque justamente por lo que yo te nombré antes, en general, y vos debes ser muy consciente de eso, el camino de muchos científicos, como es mi caso justo, es
haber sido religioso más de chico, de adolescente, y por meterme en una carrera religiosa que me permitió, eh, bueno, entender, yo creo que es mi postura, entender algunas cosas que me llevaron a dejar de lado más la religión, pero no es tu caso. Entonces, Sí, yo creo que, bueno, que por ahí el universo es tan increíble, maravilloso, que por ahí hay algo detrás, ¿no? Y bueno, la religión trata de acceder a eso que está detrás, es una manera de pensar. Y, y bueno, sí, o sea, la ciencia se dedica a problemas muy concretos y específicos, ¿no? Son como dos cosas distintas, ¿no? El libro de la naturaleza y este, son caminos por separado que vos los llevás bien ambos sin ningún tipo de contradicción. bueno, yo creo que uno, a medida que uno va aprendiendo distintas cosas, uno también va modificando cómo Dios puede actuar en el universo, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, en el pasado la visión era distinta de cómo es ahora, ¿no? Claro. Algo que cambiando un poco de tema, digamos, y yendo un poco más a lo científico, algo me contó justamente José Einstein y lo hizo en este mismo podcast, y es que la conjetura de Maldacena, que es lo que, y de paso y también más adelante te quiero preguntar eso que te haya catapultado a la fama, si es para vos algo positivo o algo que no buscabas, digamos, algo como un efecto secundario de haber hecho un paper tan genial. Eh, pero él lo que me comentaba es que la reconciliación entre la famosa reconciliación que se busca entre la relatividad general y la mecánica cuántica, uno de los acercamientos más grandes, está hecho justamente por tu autoría, pero resulta que esa es para un universo que no es este universo, ¿no? Sí, Bueno, habíamos hablado, por ejemplo, de la energía del vacío en el periodo inflacionario, y esa uh-huh. energía era positiva. ¿Sí? Estos universos para los cuales la conjetura se aplica son universos donde esa energía es negativa. Digamos que Y hice un error de signo. claro, pero ¿por qué es tan, la pregunta directa que yo quiero hacer, ¿por qué es tan relevante tu trabajo si no es aplicable a este universo? Um, bueno, lo que creemos es que, a ver, es relevante simplemente porque no tenemos otra cosa equivalente que se aplica a nuestro universo. Si en algún momento se entiende una idea similar para nuestro universo, ya esa va a ser la idea de la cual todos van a estar hablando, no de la conjetura. Y te interrumpo para decirte, ¿vos pensás que eso es posible? Sí, espero que sea posible. Y la idea es que hay algunos aspectos de la gravedad que no dependen en forma crucial de este tema de la energía del vacío. Por ejemplo, agujeros negros, ¿no? Uno puede tener agujeros negros en un universo que se expande o agujeros negros en este otro universo con la energía del vacío negativa. Y si el agujero negro es suficientemente pequeño, es más o menos lo mismo. Pero en el caso de los universos con la energía del vacío negativa, para los cuales la conjetura se aplica, uno tiene una descripción alternativa de estos agujeros negros. Y eso es un aspecto que se ha estudiado bastante y es el aspecto quizás más interesante de esta relación. Claro. El poder entender aspectos cuánticos de los agujeros negros. Si se quiere, en un modelo de gravedad que, bueno, no es exactamente igual a la gravedad en nuestro espacio, pero es bastante similar, digamos. Uh-huh. O sea, en la física a veces uno no puede resolver exactamente el problema que uno le interesaría más resolver y uno resuelve otros problemas un poco más sencillos. Uno tiene un problema teórico más sencillo y y uno cree que las lecciones por ahí que uno aprenda para estos problemas más sencillos se puedan extender al problema que uno quiere resolver. Pero todavía falta alguna idea importante para poder entender el caso del universo en expansión. Cuando te escucho hablar, Juan Martín, se me viene a la mente decir, bueno, qué terrible que es el universo para que sea tan impresionantemente complejo intentar entenderlo. Que uno se acerca, pero
resulta que lo tiene que hacer desde una postura donde tengo que sí o sí cambiarle el signo a la matemática, etcétera, cuando podría ser más sencillo y simplemente poder describirlo, ¿no? Esa es una manera de verlo. En contraposición, bueno, podría ser fascinante que sepamos tanto del universo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que el universo termina siendo más sencillo de lo que pensamos. En cierto sentido hay... Wow, ¿y por qué pensás eso? Bueno, ¿qué es lo sencillo? Lo sencillo son ciertas leyes fundamentales, ¿no? Pero el universo es muy grande y desarrolla una cierta complejidad debido a la gran cantidad de materia y todas las cosas que podemos hacer con la materia, ¿no? Pero las leyes fundamentales son muy sencillas, ¿no? Y eso es algo que se ha ido entendiendo y, digamos, bueno, en el siglo XVIII se entendió el XIX se entendió el electromagnetismo, la mecánica cuántica en el siglo XX, etc. Y esto nos permite entender la química y las leyes fundamentales de la química son muy sencillas. Es simplemente la interacción electromagnética entre los núcleos y el electrón, ¿no? Se me ocurre hacer esta acotación, digamos, porque para intentar entender el universo a escala astronómica, digamos que comenzamos siendo muy groseros en el siglo XX, o sea, hace 120 años. Y el universo, o sea, le dimos al universo casi 14.000 millones de años de ventaja y aún así nos acercamos bastante en solamente 100 años. Sí, bueno, se ha ido entendiendo, bueno, se entendió primero el sistema solar, después las estrellas alrededor de nuestras, ¿no? Se ha ido expandiendo lo que podemos ver, ¿no? Y cada vez estamos observando más lejos, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que estas fluctuaciones primordiales es lo más lejos que podemos, la señal que nos viene de más lejos. Claro. Y déjame reafirmarlo porque tal vez hay algo que se pueda ver. Si no es por medio de la luz, o sea, por la radiación de fondo, de lo que vos nombrabas que son 300.000, 400.000 años, más atrás de eso no hay manera de ver nada. Es una imposición física desde la cual nunca vamos a tener manera de conocer cómo es. Bueno, sí, si queremos ver una radiación directa, digamos, por ondas electromagnéticas, podemos llegar a esos 400.000 años después del Big Bang. Uh-huh. Pero hay otras señales que nos vienen de antes, ¿no? Muy, muy interesante. O sea, todo eso, digamos, sin observación directa, uno puede describir que es cierto a través de las consecuencias. Claro, sí. O sea, ver este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas de estas no gaussianidades que también nos permitirían, bueno, detectar cualquiera de estas no gaussianidades también nos permitiría entender qué pasa en el proceso inflacionario. Claro. Son otras maneras. Siempre maneras indirectas. ¿Y las maneras indirectas uh-huh. tienen menos robustez que las directas? En general de la ciencia hablo. Bueno, en general muchas de las... Casi todo lo de la ciencia es en parte indirecto, ¿no? O sea, cuando uno mira por un microscopio, ¿es directo o indirecto? Bueno, lo pensamos normalmente como directo, pero bueno, la luz tiene que pasar por las lentes, etcétera. ¿No? Claro. Tenemos que tener una teoría de que no pasa nada raro cuando uno ve a través de la lente, de que no es un efecto de la lente, sino que es lo que uno está mirando. Y bueno, claro. Mirando muchas cosas uno se da cuenta que, bueno, efectivamente es así, ¿no? Claro. Para el caso del microscopio uno no tiene dudas, pero cuando el número de observaciones no es muy grande, por ahí uno podría tener teorías alternativas que las explican. Puntualmente, yo que lo único que hago de todo lo que es mecánica cuántica y teoría de cuerdas, etcétera, es consumir la divulgación, nada más. Una de las contras que he leído, corregime si es falso, es que la teoría de cuerdas, si bien parece muy robusta, no tiene ninguna evidencia directa. Sí, ¿Qué tanto es así? No, eso es totalmente cierto. Uh-huh. O sea, podríamos llamarlo como es un modelo que trata de explicar la mecánica cuántica del espacio-tiempo. Es un modelo matemáticamente interesante, pero no sabemos si es la teoría correcta para describir nuestro universo. Qué interesante eso, porque decirlo en esas palabras es decir, bueno, es algo que está bueno, concuerda, pero no sabemos si es verdad. No sabemos si es verdad.
Sí. Pero bueno, eso es una serie de estructuras matemáticas que yo creo que vale la pena estudiar porque quizás en algún momento se va a encontrar si es verdad o no es verdad, ¿no? Claro, se me ocurre justamente hacerte esa pregunta, si no hay ningún experimento que uno pueda diseñar para poner a prueba la teoría. No, pero quizás no, pero debería explicar por qué, ¿no? Los efectos cuánticos de la gravedad son sumamente chicos para la vida cotidiana, ¿no? Quizás una manera de explicarlo es lo siguiente, ¿no? El espacio-tiempo se comporta en forma clásica a distancias grandes y cuando uno va a distancias cada vez más pequeñas se va comportando en forma cada vez más cuántica. Para que los efectos cuánticos sean importantes de, digamos, orden 1, o las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo sean grandes, uno tiene que ir a distancias sumamente pequeñas, del orden de 10 a la menos 35 metros, si se entiende qué es esto. Pero para tratar de poner esta distancia en perspectiva, vamos a tratar de hacerlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un tamaño, 1 metro, ¿sí? La distancia más pequeña que podemos observar hoy en día es con el gran colisionador de hadrones en el CERN, y esa distancia es de 10 a la menos 18 metros. ¿Sí? Una distancia pequeña, pero muchísimo más grande que esta distancia a la cual el espacio-tiempo se hace cuántico. Podríamos decir que esa distancia está como a mitad camino. O sea, si nosotros nos hicieran tan chiquitos, si nuestro tamaño de 1 metro se hiciera tan chiquito como esa distancia que podemos ver en el CERN, tendríamos que tener ahí un aparato parecido al CERN para ver esa distancia de la gravedad cuántica. Claro. No sé si se entiende la... Sí. Interesante. Y otro, bueno, que consecuencia de la notación científica, simplemente aclarar que menos 35 y menos 18, o sea, menos 35 no es ni el 0,0001% de menos 18. Sí, es mucho más chiquito. Sí. Porque, digamos, dicho así, menos 18 al cuadrado, digamos. claro. Por eso dije que era mitad camino en el exponente, digamos. Sí. Sí, interesantísimo, porque bueno, para quien escuche y no esté habituado a la notación científica, parece estar cerquita, digamos, ¿no? Pero hay que decir que a la menos 19 es el 10% de la de menos 18. Sí. Interesante. Sí, bueno, entonces es muy pequeño, ¿no? Entonces, no, o sea, hacer un acelerador que directamente pueda medir esas distancias no es posible en el futuro cercano. Claro. Así que la manera quizás más promisoria para tratar de hacer esto, bueno, hay varias maneras. Una manera es hacer observaciones del universo cuando era muy pequeño, ¿no? Ese número de 10 a la menos 5 nos dice que ese periodo inflacionario podría haber sido tal que el horizonte del universo, o sea, digamos, el tamaño efectivo del universo que un observador en ese momento podría ver, podría ser 10 a las 5 veces la longitud esta más pequeña que se puede observar, ¿no? O sea que en lugar de 10 a la menos 35 es, digamos, 10 a menos 30. A esa distancia. Esa es la distancia, digamos, más pequeña, el tamaño más pequeño que podría haber tenido el universo cuando estaba en el periodo inflacionario. Bueno, es pequeño, es una distancia pequeña comparada a las distancias que estamos mirando ahora, pero es bastante más grande que la distancia que llamamos de Planck, que es esa distancia a la cual los efectos cuánticos son de orden 1. Por eso es que las fluctuaciones cuánticas son 10 a la menos 5, o sea, son una parte en 100.000, muy pequeñas. Y los efectos de estas colisiones de partículas que habíamos hablado y todo son también pequeños. Difíciles de observar, pero quizás sea posible observarlos. Entonces, el universo en esa época inflacionaria es el microscopio más grande que podemos tener. Muy interesante. Bueno, me ha dado relación con lo que comenzaste nombrando, de que lo podías tener como el universo entero como un detector de partículas. El universo entero es un detector de partículas, es también un microscopio, digamos, porque a través de mirar el principio del universo. Y podríamos llegar a distancias que son de 10 a las 5 veces más grande que la distancia más pequeña de la gravedad cuántica. Claro.
Y por eso es que nos interesa estudiar este tipo de cosas. Hablando de escala universal, en una entrevista yo una vez te escuché decir algo que sinceramente no entendí, y es que uno puede crear universos a escala, universos pequeños. Eso es cierto. Bueno, hay que ver que lo que pasa es que nosotros usamos la palabra universo en un sentido quizás un poco distinto al que la gente común usa la palabra universo. ¿Y por qué? Porque cuando decimos un universo nos referimos a un sistema que está gobernado por las ecuaciones de Einstein, que tiene un espacio-tiempo dinámico. Eso es lo que queremos decir con universo y lo que quería decir en ese momento cuando hablábamos del universo. El Está universo bien. que vemos. No era que tenía personitas adentro y que uno las podía mirar desde afuera. Sí, no tenía personitas y bueno, este universo, bueno, estaría gobernado, tendría un espacio-tiempo, pero sería tan chiquito que no podría haber personitas adentro. Claro. Tendría otras leyes de la física. No tendría las leyes de la física del electromagnetismo, del modelo estándar, etc. Lo que sí tendría serían las ecuaciones de Einstein y el espacio-tiempo dinámica como tiene nuestro universo. ¿Pero eso es posible únicamente mentalmente o es posible en la realidad de verdad? O sea, uno lo puede crear. Bueno, por ahora es solo mentalmente. En el futuro la idea es que uno con computadoras cuánticas uno podría hacer una simulación de este universo y uno podría decir que ha creado ese universo en el laboratorio. Decir que lo creó es solo una simulación del universo es una pregunta un poco filosófica que Claro. no voy a responder, pero en principio se podría hacer, pero de nuevo, debo enfatizar que no es un universo tan grande como en el cual existimos. Sería Sí. muy microscópico. Habíamos hablado de esa distancia de Planck, que es la distancia más pequeña. Este universo tendría tamaños del orden de, no sé, digamos 100 veces esa distancia más mínima. O sea, sería un universo muy cuántico y muy pequeño. Claro. Igual es totalmente llamativo lo que estás comentando, digamos, también, como bien dijiste vos, ponerle la palabra universo, si bien entiendo que para los físicos debe ser la palabra cierta, se me ocurre que con otra semántica y a ese mismo experimento ponerle otra palabra que no se llame universo, que se llame, no sé, ponerle o bautizarlo de otra manera, a quienes miramos de afuera nos dejaría un poco más tranquilos. Sí. Bueno, por ahí, si quieres, podríamos decir, uno podría llamarlo otra cosa, como un espacio-tiempo emergente, digamos. Juan Martín, esta es una pregunta que le hago a todos, que quiero hacerte a vos. Si vos tuvieras que elegir la vida de un científico y vivir la vida de él, ¿a quién elegirías? Está difícil la pregunta. Puedes pensar todo lo que quieras, no hay problema. Y también puedes no responder, ¿no? Te quiero comentar mientras vas pensando que Andrés Riesnik te eligió a vos. Está bien. John Bardeen. Ajá. ¿Y por qué razón? Bueno, fue el que inventó el transistor y descubrió la teoría de la superconductividad. Sí, no es muy conocido, pero debería ser mucho más conocido. Porque... ¿Y lo elegí por los aportes o por la vida? Porque, digamos, muchos me habían dicho, no sé, Galileo Galilei, bueno, porque se enfrentó a la iglesia, etcétera, y algo más allá de lo científico. En este caso... No, por lo científico más que todo, y también dicen que su personalidad era que no hablaba mucho. En ese sentido se parece a mí, así que... Bueno, hablando de eso, te agradezco mucho que haya accedido a esta entrevista. Y hay una pregunta que antes te la nombré, después omití hacértela y te la quiero justamente hacer. Resulta que vos tenés fama y yo creo, bueno, no sé, corregime, que es una fama que vos no la buscaste, simplemente te salió por haber escrito algo que a muchos les parece genial, pero ¿es realmente para vos un efecto secundario? O sea, ¿a vos te hubiera gustado hacer el mismo aporte científico, pero mantenerte más en el anonimato? ¿O vos disfrutás de que la gente como yo y como muchos queramos hacerte entrevistas y escuchar lo que vos decís? ¿Cómo es tu caso? Sí, lo disfruto. Sí, lo disfruto hasta un cierto punto, digamos. También me gusta un poco trabajar. Bueno, me gusta también, más que todo, trabajar en los temas de la física, para lo cual dar entrevistas o lo que sea es una distracción.
Está bien. Para vos, ¿cuál es la pregunta más grande de la humanidad que aún no tiene respuesta? Bueno, la pregunta sobre la cual, relacionada con lo que habíamos hablado, es cómo fue el principio del universo. Tener una teoría que pueda describir los primeros instantes del universo. No tenemos esa teoría. Incluso sin saber si la teoría es correcta, tener una teoría que al menos sea consistente que pueda describir el principio del universo. No la tenemos. El principio, ¿a qué te referís? A exactamente el Big Bang, porque hasta donde entiendo, desde... Exactamente el Big Bang, o bueno, si había algo antes del Big Bang, también lo de algo antes del Big Bang, pero entender esa pregunta, ¿no? O sea, las teorías actuales no funcionan a tiempos muy, muy pequeños. Y sí, ¿cuál sería una teoría que sea al menos consistente? Sin ni siquiera saber si es la teoría correcta. Obviamente nos gustaría entender cuál es la teoría correcta. Claro. La conjetura de Maldacena y pensar esto de mirar la frontera y no mirar el centro, ¿puede aportar a esta discusión? ¿O es completamente otra cosa? No, yo espero que sí aporte. No sabemos exactamente cómo va a aportar, pero la idea es que en la conjetura hay una de las dimensiones del espacio que es emergente, que no está en la descripción, en una de las descripciones, en la descripción que no tiene la gravedad. Entonces es posible que el tiempo también sea una cosa emergente en la teoría cosmológica. Pero no tenemos una teoría consistente que nos permita realmente entender cómo el tiempo emerge de otra descripción que no tiene el tiempo. Claro. Si vos tuvieras que describir, viste que una de las cosas que se le pide, me acuerdo apenas salió en 2022 la inteligencia artificial, era, bueno, tratá de describirme la relatividad general en pocas palabras. Uh-huh. Si yo te pongo en la misma, no lo voy a hacer con la inteligencia artificial, lo voy a hacer con la inteligencia de Juan Martín Maldacena. Sí. Tuvieras que poner en pocas palabras qué significa la conjetura de Maldacena para alguien que está completamente fuera del campo científico me refiero, ¿no? ¿Qué le dirías? Es una relación entre las teorías del espacio-tiempo que incluyen la mecánica cuántica con una teoría de partículas ordinarias que no incluyen el espacio-tiempo, no incluyen al menos las fluctuaciones del espacio-tiempo, la mecánica cuántica del espacio-tiempo. Entonces es una manera de tratar de describir la gravedad cuántica en ciertos espacios. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es eso de mirar la frontera y de hacer un holograma? ¿Cómo es? La idea es que uno tiene un cierto espacio-tiempo que uno lo mira desde muy lejos y uno puede reemplazar todo lo que hay en el interior de ese espacio-tiempo por una teoría de partículas que se mueven en la superficie de una esfera muy grande que está lejos. Y las partículas que se mueven sobre esa superficie no están sujetas a la fuerza de la gravedad, están sujetas a otras fuerzas, parecidas a las fuerzas electromagnéticas o nucleares. Entonces las interacciones de esas partículas son interacciones que podemos entender con las leyes de la gravedad, con las leyes de la mecánica cuántica que conocemos. Y según esta relación, por ejemplo, algo como un agujero negro en el interior lo podemos describir como un fluido de partículas que interactúan en esa esfera muy lejos. ¿Hay algún ejemplo concreto de algún objeto que se pueda describir con esas características que exista? No. Lo que podemos, pero con las computadoras cuánticas se podría hacer algo similar. Esos eran los que habíamos hablado antes de hacer un universo en un laboratorio. Está bien. Lo que sí lo que sí se puede usar es para como una especie de modelo de juguete para tratar de entender sistemas físicos que existen, ¿no? No como una descripción directa de los sistemas físicos, sino como una herramienta que ayuda a los teóricos en pensar en los sistemas físicos. Te habrán nombrado más de una vez el Aleph de Borges, donde la persona está mirando el borde de una pelota y ve todo el interior del universo, ¿no? Qué loco que haya sido cierto, digamos. Borges lo escribió varios años antes de esto que parece ser... Bueno,
tiene pinta de acercarse a ser verdad. Bueno, hay una cosa, quizás una cosa que debería clarificar es que la conjetura es una relación matemática entre dos teorías. Puede ser cierta independientemente de que la gravedad en nuestro universo tenga ese tipo de relación. Puede ser cierta desde el punto de vista matemático, por más que no suceda en este universo. Exactamente. Pero igual la respuesta de alguien no científico sería, bueno, pero si no sucede en este universo, entonces es un avance mucho menos elegante que si sí sucede, digamos, ¿no? Porque las leyes que uno busca son las que suceden, ¿de verdad? Es cierto, sí, eso es totalmente cierto. ¿Y dónde está el signo menos que está corrido y que habría que cambiar en todo esto como estuviste comentando? Bueno, el signo menos es la energía la energía del vacío en la teoría de la gravedad, pero no sabemos qué tenemos que cambiar en la descripción de la mecánica cuántica para lograr que se cambie ese signo. Al momento de publicarlo, allá por el 97, ¿te dolió mucho la cabeza de verlo e intentar hacer que no aparezca? No, estaba contento con que al menos funcione para ese signo. ¡Wow! Interesantísimo. Sí, obviamente. Pero mi paper siguiente, el que hice después de la conjetura, era tratar de aplicarlo para él. Bueno, aplicar ideas similares para el otro signo. Pero bueno, no fue un paper muy interesante. No estaba... Después me dediqué más a tratar de entender mejor la conjetura antes de tratar de resolver ese problema del signo. Muy loco, ¿eh? Escucharte hablar y decir, me dediqué tiempo a tratar de entender la conjetura, es llamativo, porque es la conjetura que vos mismo hiciste, ¿no? Porque que alguien le dedique tiempo a entenderla, bueno, sería intentar meterse en la mente de Juan Martín. Pero eso uno... No, porque no fue algo que... O sea, como se entiende la conjetura ahora, es algo mucho más preciso, mucho más concreto, digamos, que lo que estaba en mi paper original, ¿no? Entonces se ha ido avanzando en entender este tipo de relaciones mejor, de encontrar nuevos ejemplos, de entenderlo de distintos puntos de vista. Y bueno, eso es algo que mucha gente ha hecho y yo también me he participado de eso, ¿no? Juan Martín, te quiero dar las gracias por tu tiempo. Espero que hayas vos, como yo, disfrutado un montón la entrevista. Bueno, sí, fue un gusto. Hasta pronto entonces.